Gracias te damos una vez más por este tiempo que tú nos regalas para venir a tu presencia, para hacer memoria de tu Hijo Jesucristo, de su obra de salvación hecha a favor de la humanidad. Gracias porque nos permites con libertad cantar cánticos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a tu nombre, oh Dios Altísimo. Gracias porque nos permites compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos de manera libre. Y gracias también, Señor, porque podemos escuchar tu voz a través de la palabra que será enseñada esta mañana. Y Padre, todo esto lo hacemos con el propósito de que tu nombre sea engrandecido, pero también al enseñar tu palabra, al escudriñar tu palabra, el deseo es que nosotros seamos edificados. Y no sería posible si no es tu Espíritu Santo el que obra, el que hace en nosotros, el que coloque en nosotros ese deseo de aprender, pero no solamente de aprender y de obtener información, sino de obedecer tu palabra. Por eso nuestra oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es que tú nos dirijas, que nuestros sentidos estén agudos para entender lo que tú quieres mostrarnos. Y Padre, que tú quites de en medio todo obstáculo que pueda el enemigo presentar para que tu palabra no tenga libertad. Oramos, Señor, por esto y quedamos delante de ti agradecidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a primera carta a Timoteo capítulo 2. Y yo estaba sorprendido justamente ayer porque cómo hemos escurrido el capítulo 2. Ya llevamos varios mensajes del capítulo 2 y déjenme informarles que todavía nos quedan dos del capítulo 2. O sea, dos mensajes más. O sea, este y creo que uno más del capítulo 2 de primera Timoteo. La última vez que estuve acá, estuvimos hablando acerca básicamente de la manera, de la forma de vestir de las creyentes, no solamente en la iglesia, sino en todo ámbito de vida, ¿verdad? Porque el creyente o la creyente es creyente. Era que la mujer, en primer lugar, debe de arreglarse, decorarse, ¿cierto? Dice, vamos a leerlo ahí. Vámonos al versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa de no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Básicamente eso fue lo que vimos y veíamos. Entonces, que lo primero que dice es que la mujer se atavíe. Cosmeo, ¿recuerdan la palabra cosmeo, de donde se deriva la palabra cosmético? Arreglarse, arreglarse, lo primero que dice, pero luego muestra los lineamientos de cómo debe de arreglarse. Entonces, con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Entonces, el hecho de que pueda arreglarse, sí, pero ¿de qué manera? Bueno, la escritura dice de qué manera. Así que básicamente lo que vimos tiene que ver con la, mm, la manera de vestirse piadosamente, piadosamente, ¿sí? O sea, que muestre que la mujer aún en su forma de vestir y de ataviarse, muestre una actitud reverente delante de Dios, una actitud temerosa de Dios. Básicamente, podríamos decir que en la manera como se atavía, cómo se viste, cómo se arregla la mujer, muestra lo que ha sucedido internamente en su corazón, ¿sí? Cómo ha sido cambiada desde dentro. Vimos eh, el pasaje de Pedro también, que es un pasaje paralelo que se nos habla del mismo asunto. Y el día de hoy vamos a tomar dos versículos más. Vamos a leer entonces ahí en el versículo 11.
Entonces, primero estamos diciendo, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bien. El versículo 11. Entonces, eh, hemos estado tratando el tema, ¿qué quiere Dios de la mujer? ¿Qué quiere Dios de la mujer? Entonces, en cuanto a su vestimenta, ya lo vimos la vez pasada. Quiere que se arregle, pero conforme a sus lineamientos, ¿sí? Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y qué más quiere Dios de la mujer? ¿Qué más quiere Dios de la mujer? Estos versículos que hemos leído son un tema bastante, bueno, es un tema bastante controversial, porque tiene que ver con el liderazgo de la mujer dentro de la iglesia. ¿Qué quiere Dios de la mujer en este aspecto? Yo he titulado el tema de hoy, La mujer y el pastorado. La mujer y el pastorado. Así que hablar de la mujer y el pastorado ya de por sí es un título controversial, ¿verdad? Entonces, podríamos, podríamos empezar preguntándonos, ¿hasta dónde puede llegar el servicio de la mujer dentro de la iglesia? ¿Verdad? ¿Puede ser una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer ser pastora? ¿Debe la mujer estar en silencio total dentro de la congregación? ¿Y qué pasa si no hay un varón que cumpla con las funciones de pastor dentro de una iglesia? ¿Puede la mujer entonces ejercer como pastora? ¿Puede una mujer ejercer papel de autoridad dentro de la iglesia? Son preguntas válidas, ¿cierto? Son preguntas interesantes. Y el deseo es que a medida que veamos el tema podamos dar respuesta a todas estas preguntas. Ahora, esas son respuestas que solamente la palabra de Dios puede dar respuestas claras, ¿sí? Y reales. Porque si usted hace este tipo de preguntas a un sociólogo, no sé si él pueda, de qué manera va a responder, si va a responder de una manera acertada. Si usted le pregunta a una feminista, ¿puede una mujer ser pastora dentro de la iglesia? Seguramente va a decir que sí, pero ¿qué dice la escritura? O si usted le hace la misma pregunta, ¿puede la mujer ser pastora dentro de la iglesia a un machista? ¿Qué diría el machista? Entonces, vamos a encontrar que este tipo de respuestas no las va a dar un humanista, un sociólogo, qué sé, un feminista. Solamente la palabra de Dios va a dar la respuesta adecuada y balanceada a este tipo de preguntas. Entonces, como les digo, es un tema particular, es controversial, es espinoso. Yo no sé por qué me meto yo en estos temas, estando de mano Fernando acá, no sé por qué, pero bueno, sí que es la palabra de Dios. Pero es algo muy interesante, porque es que la palabra de Dios es muy clara. Yo siempre digo que muchas de las cosas que al hombre le cuesta creer es por su propia rebeldía, esa rebeldía que hay en el corazón. Rebeldía a aceptar lo que la palabra de Dios dice. En cuanto a este tema que es tan controversial, el mismo texto es muy claro. Así que vamos a escudriñarlo. Versículo 11 entonces empieza diciendo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y lo primero que vemos allí es la mujer aprenda. La mujer aprende. Eso es lo primero.
De manera básica podemos decir que lo que Dios quiere es que la mujer aprenda, ¿sí? Es el deseo de Dios. Es indudable que Dios quiere que la mujer aprenda a la par con el varón. Pero es interesante porque en el contexto judío, en el pensamiento que predominaba en la cultura judía, las mujeres eran como unas personas de segunda clase, de segunda categoría. Ellas no eran parte del proceso de aprendizaje. De hecho, ellas podían asistir a la iglesia, pero no necesariamente para ser enseñadas o para aprender. Algunos rabinos pensaban, o era el pensamiento de ellos, decían de que enseñarle a la mujer era como tirarle perlas a los cerdos. ¿Se imagina el pensamiento que tenían los judíos en su cultura? Pero también en cuanto a la cultura griega, se dice un escritor, William Barclay, dice, la mujer decente tenía una vida muy confinada en sus propias habitaciones, en las que no entraba otro que no fuera su esposo. En ningún momento aparecía sola en las calles, nunca iba a una reunión pública. Así que el pensamiento de la cultura judía era que la mujer era como un tipo de persona de segunda clase que no valía la pena enseñarle ni para qué aprender. Y en el caso de la mujer griega, era una mujer muy confinada, tampoco tenía mucha libertad para el aprendizaje, ¿verdad? Así que esa era la mentalidad tanto judía como griego. Pero ¿qué pasa? Y lo hemos visto. Cuando el Señor Jesucristo viene, Él rompe con todo ese tipo de tabúes y de asuntos. Él empieza a tratar a la mujer de una manera más cercana. Él enseña a las mujeres. Él permite que mujeres hagan parte de su mismo ministerio, que aprendan a sus pies, que Él tiene discípulas. Él involucra en el ministerio a mujeres. Y ahora Pablo dice, guiado por el Espíritu Santo, que el deseo de Dios es que aprenda, la mujer aprenda. Entonces, esa palabra aprenda es una forma imperativa que proviene o significa ser discípulo. Entonces, lo primero que Dios está diciendo es que el deseo de Dios es que las mujeres sean discípulas, que aprendan, ser informada, que averigüen, que estudien las escrituras. Y como es algo imperativo, entonces lo que Dios está diciendo es que es una responsabilidad de la mujer aprender, estudiar, escudriñar las escrituras. Porque suele pasar de que muchas hermanas pueden estar pensando de que no, pues como yo no tengo un ministerio público de enseñanza, yo tengo un esposo que ese sí enseña y sabe harto de la Biblia, pero yo no tengo necesidad de eso. Yo no soy de ministerio público de enseñar. ¿Para qué? Pero el deseo de Dios es que la mujer se dé a la tarea de, de aprender. Pero la pregunta entonces es, ¿a través de quién debe de aprender la mujer? ¿A través de quién? Y vemos en las escrituras que la mujer debe aprender, bueno, de manera independiente, tiene toda libertad para leer un libro, para escuchar una prédica, para investigar, ¿verdad? Pero Dios ha determinado de que, por decir algo, el primer pastor de la mujer debe ser su esposo, debe ser su esposo, ¿cierto? Pues para las casadas, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, dice, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34,
Podemos leer desde el 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿verdad? Tremendo. Así que, ¿a través de quién debe aprender? En el caso de las casadas, de sus esposos. Y esto sugiere que entonces el primer pastor de la mujer es su propio esposo. Y eso dice también de que el esposo creyente debe de conocer las escrituras. Mire, esto es una responsabilidad muy seria para el varón, porque se da mucho de que en ocasiones es la mujer la que más sabe de las escrituras, porque es la que más se interesa en las escrituras y tiene más capacidad de enseñar la mujer al hombre que el hombre al varón. Pero lo que Dios, ¿yo qué dije? Bueno, que la mujer le enseña al varón, que el varón a la mujer. Pero no es así como Dios lo ha querido. Es el varón el que tiene la responsabilidad de enseñarle las cosas espirituales a la mujer. Porque si Dios dice que entonces la mujer no puede preguntar o hablar en la congregación, sino que pregunta en casa a sus maridos, pero si su marido no sabe, entonces, y entonces, bueno, ¿y qué tal si no soy casada entonces? ¿Cómo aprendo? Bueno, la segunda opción es en la iglesia, en la enseñanza de la iglesia. Si las solteras vienen acá, entonces Ramoncito, estoy yo, alguien debe tener los sentidos agudos para aprender de la enseñanza pública en la iglesia, debe aprovechar. Pero como les decía, la mujer tiene libertad para también investigar, para también llenarse de argumentos y de datos en el estudio personal de su devocional y demás. Puede estar en un instituto, puede estar en una escuela de aprendizaje con toda libertad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la mujer aprenda. Aprenda. Bien, ser discípulo, ser discípulo. Así que el primer foco de enseñanza es en el hogar, el esposo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, también en el programa de culto dominical, de enseñanza dominical. Ahora, lo que se nos dice acá, dice la mujer aprenda en silencio, en silencio. Pero es importante hablar y mencionar de que el contexto de ese aprendizaje en silencio es en el contexto del programa de la enseñanza de la iglesia, o sea, cuando la congregación en pleno está reunida en el programa de adoración, ¿sí? Es en ese lugar donde la mujer debe de guardar silencio. En el contexto de la iglesia reunida, la iglesia reunida. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Si se sienten perdidas o perdidos, oren al Señor para que Él les muestre el camino. Bueno, está bien. Ahora, si está diciendo que la mujer aprenda, eso también sugiere algo, que la iglesia de Éfeso debía de tener la capacidad, debía de estar preparado y capacitado doctrinalmente para enseñar también a las mujeres. O sea, por eso es tan importante no solamente la enseñanza, sino una buena enseñanza. Por eso es tan importante que se enseñe la escritura de manera sistemática y continua, ¿verdad? Cuando me pareció bien empezar a enseñar la primera carta a Timoteo, yo no pensé que me fuera a demorar tanto en el capítulo 2.
pero me la he tomado con calma porque sé que cada cosa de estas es importante. Nada como clarificar bien este tipo de doctrinas que hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo es hacer frente a los falsos maestros, cómo es el orar por los inconversos, cómo debe de ser eh, la forma de orar de los varones dentro de la iglesia, cómo debe ser la forma de vestir de las mujeres creyentes, ahora cómo debe ser la manera de aprender de las mujeres creyentes. Todo esto es doctrina y es importante. Nada mejor que enseñar las escrituras de manera sistemática, ¿sí? Y continua. ¿Saben por qué es tan importante esto? Porque si nosotros no tenemos claridad de las doctrinas bíblicas, nuestra adoración no va a ser la apropiada, porque nosotros no podemos adorar a un Dios del cual no conocemos. Si no sabemos cuáles son sus formas, si no sabemos cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus deseos, nosotros no podemos adorarle de una manera acertada. Si nosotros venimos a adorarle de la manera que nosotros creemos, que nosotros consideramos, o de la manera que a nosotros nos agrada, ¿será que realmente Dios va a ser adorado? Si nosotros venimos y hacemos algo que va en contra de lo que Dios manda, ¿será que realmente el nombre de Dios va a ser engrandecido? Claro que no. Es por eso que es necesario que conozcamos bien las escrituras. Y la iglesia de Éfeso y la iglesia en Corinto, que también estaba pasando situaciones diferentes, luego lo vamos a tratar, y la iglesia en Calarcá, y la iglesia en Armenia, y la iglesia donde esté, cualquier iglesia local debe de estar capacitada y preparada para enseñar también a la mujer, a la mujer. Ahora ya no está excluida, ahora tiene la libertad para aprender. ¿Sí? Ahora, en Hechos capítulo 2 versículo 42 vemos Hechos 2:42, estamos hablando de la iglesia naciente. Dice la escritura, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, nos está hablando acerca de esas grandes predicaciones del apóstol Pablo, cómo muchos empezaron a creer el evangelio, a bautizarse. 2:41, sí. Ahora vamos al 42. Y dice que esos nuevos creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que esos nuevos creyentes perseveraban en la doctrina, en conocer las escrituras, ¿verdad? Y a partir de ahí vemos cómo los creyentes, tanto hombres como mujeres, eran enseñados de manera sistemática por los apóstoles, por los líderes, por Pablo, y aprendían juntos, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Ahora bien, esto es muy interesante porque si bien el texto da la idea de como que el hombre se antepone ante la mujer, hemos visto de que delante de Dios, tanto el hombre como la mujer somos iguales espiritualmente, pero eso no anula el hecho de que seamos diferentes y hayamos sido puestos para cumplir con oficios y roles diferentes dentro de la iglesia. Tenemos funciones diferentes, aunque somos iguales delante del Señor. En Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo hablaba con la mujer samaritana. Dice ahí en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y miren lo que dice el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Pero el versículo 22 nos muestra dos realidades. La primera de ellas es que nosotros podemos estar adorando de una manera que no sabemos o algo que no sabemos, o podríamos estar adorando a alguien que sí conocemos. Es por eso que es tan importante conocer las escrituras y que seamos enseñados por las escrituras. Porque el conocimiento entonces de las escrituras nos llevan a adorar o algo que realmente conocemos o adorar a alguien que ni conocemos. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos grupos religiosos se hacen cultos y se hacen cosas que van en contra de lo que Dios es y de lo que Dios demanda. Y esto es muy tocante con el tema de la posición de la mujer dentro de la iglesia. Se están permitiendo que la mujer intervenga en roles para los cuales no han sido colocados. Y la pregunta es si la mujer es consciente de que está haciendo algo que va en contra de lo que la escritura enseña. Es un tema bastante difícil, pero la escritura es clara. Bien, entonces Dios quiere que la mujer aprenda, que la mujer sea una discípula, que la mujer investigue. La mujer puede tener ministerio de enseñanza, sí, sí que lo puede tener. La mujer puede enseñar a sus propios hijos, la mujer puede enseñar a mujeres más jóvenes, la mujer puede predicar el evangelio a sus vecinos, a sus familiares, pero lo que está diciendo el texto en su contexto es que dentro de la reunión congregacional, la mujer debe de aprender en silencio. La mujer debe de aprender en silencio. Muy bien. Entonces, primero vemos que es un mandamiento imperativo. Si o sí Dios quiere que usted se esfuerce y aprenda. Y segundo, no es una opción, no es una opción. La mujer sí o sí debe de interesarse en aprender, como Dios lo demanda. Ahora, ¿cómo debe de hacerlo? Dice el versículo 11, en primer lugar, debe de aprender en silencio. Y en segundo lugar, con toda sujeción. Dos palabras bien interesantes. ¿Cómo debe aprender dentro de la iglesia? En silencio y con toda sujeción. Bueno, no es nada extraño que de pronto en la iglesia de Éfeso y Corinto se estuvieran dando esas situaciones donde la mujer quería imponer su autoridad por encima del hombre. Por lo que les mencioné, las mujeres habían sido tenidas como ahí arrinconadas, sin la posibilidad de aprender, y ahora el Señor Jesucristo viene y cambia todas las cosas. Ahora el apóstol Pablo dice que la mujer aprenda, entonces a ella se les dispara el chip y empiezan a tomarse en el asunto en serio y empiezan a querer tomar la autoridad por encima del varón, tal vez empieza en medio del culto a interrumpir, a hacer preguntas y todo esto, y es por eso que Pablo tiene que colocar los límites, alinear la manera de cómo la mujer debe de aprender. Ahora, el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar
en silencio. Y podríamos decir de que el versículo 12 da más claridad al versículo 11. Podríamos decir de que es como un versículo paralelo del versículo 11. ¿Qué significa entonces que la mujer aprenda en silencio? Que no enseñe, que no enseñe. ¿Dónde? En la congregación, cuando la congregación en pleno está reunida, ¿verdad? ¿Qué significa que la mujer aprenda con toda sujeción? Que no ejerza dominio sobre el varón. ¿Sí? Ahí lo dice. Es claro. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no le es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sino estar en silencio. ¿En qué ámbito? Cuando la iglesia está reunida en pleno. Eso es, eso es importante. Eso es importante. Así que, por lo que vemos en el texto, la mujer no debe de rebelarse. La mujer no debe de ir en contra de lo que Dios ha decretado. La mujer debe de estar en silencio. No debe de enseñar en el contexto de la reunión pública. No debe de ser maestra. Debe de estar sujeta al gobierno del varón, al gobierno del varón dentro de la iglesia. Y repetimos, Dios nos ha dado dones, tanto a hombres como a mujeres. Hay mujeres que enseñan muy bien, enseñan, ¿verdad?, de las cuales uno puede aprender, pero en el rol que Dios ha determinado, la mujer no debe de enseñar dentro de la iglesia, ni debe de ejercer gobierno o autoridad por encima del varón. Ahora, en el sentido etimológico de la palabra silencio, Jesugia en el griego significa que la mujer debe aprender con tranquilidad, en reposo, es decir, en un ambiente de calma, con serenidad, con quietud de espíritu, que no desafíe o se subleve contra la autoridad. ¿Sí? Es- Hoy día eh, hay mucho feminismo dentro de la iglesia y hay mucha presión por la misma sociedad y por las falsas enseñanzas en el aspecto de que dictan de que la mujer debe de ser maestra y debe de ser pastora y debe de ejercer gobierno en la iglesia. Eso se da mucho, no por lo que la escritura no enseñe, porque es muy claro, sino por la presión de la sociedad y del mundo, ¿verdad? Así que la mujer debe de aprender de manera tranquila, en silencio, con toda sujeción. Y esa palabra sujeción, Kuptaje en el griego, es un tipo de concepto militar. Es como una palabra militar que sugiere obediencia. Debe aprender en silencio, tranquilamente y en obediencia, una sumisión, alineándose y acatando lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha señalado. No fue algo que Pablo se inventó, es algo que Dios dictó a través de Pablo. La mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Ahora, esto no es extraño porque todo esto es concordante con lo que ya vimos. En el Antiguo Testamento no hubieron mujeres sacerdotes, no hubieron mujeres profetas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no hubieron discípulas, no se habla de pastoras, es concordante.
ese silencio y esa sujeción dentro de la iglesia, con lo que vimos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que siempre se escucha es que Pablo es un machista. Y Pablo está hablando dentro de esa cultura, de ese contexto cultural, que Pablo se está acomodando y habla de manera machista en contra de la mujer, dictado por sus propios prejuicios personales, que ve a la mujer, sigue viendo a la mujer como un ser inferior, como la veían los demás, y entonces se sugiere que no, que la mujer debe de liberarse, ¿sí? Que la mujer tiene derecho a hacer todo lo que el hombre hace dentro de la iglesia, porque finalmente somos iguales delante de Dios. Ese es el argumento, esa es la filosofía del mundo, de afuera, que se ha metido adentro de la iglesia. Pero vemos por la escritura que no es lo que Dios manda. Pablo lo que está haciendo es, de hecho, dando una posición, una apertura para que la mujer sea tenida en cuenta, pero conforme a lo que Dios dictamina. Esa es una manera de ver las cosas. Es que Pablo era un machista, pero la otra forma de ver las cosas es que, como decíamos, de hecho se toma este pasaje para enseñar de que la mujer debe estar en absoluto silencio, o sea, no debe hacer absolutamente nada dentro de la iglesia. De hecho, que la mujer está en los cánticos, debe cantar más pasito para que predomine la voz del hombre. No se le permite ninguna expresión verbal a la mujer dentro de la iglesia. Ese es otro extremo. Esa es otra posición. Pero no es lo que enseña la escritura. Es silencio y esas sujeciones en el contexto, vuelvo y lo repito, de la reunión de la iglesia, la reunión formal. No les permitido a la mujer enseñar, aunque lo desee, aunque esté capacitada para enseñarlo, aunque tenga la inclinación por estar encima de la autoridad del varón, no puede hacerlo, no puede hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le es permitido, no le es permitido. Vamos hasta acá, yo no veo ese reloj, son las 11:17. Ok, estamos. Hay un autor desconocido que escribió algo así, que la mujer no entra en la esfera de la actividad para la cual a fuerza de su creación misma no es apta, que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir en la tierra seca, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la autoridad divina, porque no le es permitido. No puede ejercer autoridad sobre el hombre, no puede hacerlo porque es estar por encima de una demanda teológica y doctrinal de las escrituras. Va en contra de lo que la escritura enseña, va en contra de lo que Dios demanda. Muy bien, dice ahí, entonces la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio, ni ejercer dominio. Ese conector ni es un conector, hacer dominio sobre el hombre. Entonces, guardar silencio ni ejercer autoridad sobre el varón. Ejercer dominio sobre el hombre. La palabra dominio, auteneo, significa tener autoridad sobre o por sí misma, ¿sí?
tener autoridad sobre o por sí mismo. Hace un tiempito estuve por allá visitando la familia de mi esposa y ellos asisten a la iglesia donde efectivamente, que es algo muy común, hay pastoras. Vi el debate tan terrible. Bueno, eso no era un debate, eso prácticamente era una pelea. Entonces yo con la banderita blanca traté de exponer mi posición, pero allá sacaron las espadas, porque es muy común el día de hoy, y aún en iglesias donde no habían pastoras, hoy se estén, ¿cómo se dice? Se estén nombrando pastoras, se estén nombrando pastoras. Y en muchos casos la excusa es que no hay quien enseñe, es que no hay varones que ejerzan el papel de pastores. ¿Se han escuchado en eso? De hecho, aún en nuestras asambleas se sufre por la escasez de varones que ejerzan con ese papel. Pero pueden haber muchas razones para justificar esto, pero la escritura es enfática en que la mujer no debe ejercer autoridad, o sea, no debe ser pastora. Usted dirá, bueno, pero en la escritura yo veo que yo veo una pastora. Génesis capítulo 9 versículo 29 dice que hay una pastora que se llama Raquel, no sé si han leído Raquel, pero bueno, no sé si vale la pena aclarar que esa pastora era una pastora de un rebaño de ovejas, de animales de cuatro patas. Entonces sí, hay pastoras, pero para pastorear animales de cuatro patas. Y no creo que la iglesia es conformada por ese tipo de seres, ¿cierto? Está formada por personas con dos piecitos, no animales, personas. Pues no es por demás aclarar esto. Ahora, parece que Pablo sí es muy enfático en señalar que la mujer no enseñe, que la mujer guarde silencio, que no tenga autoridad en la iglesia, como si el hombre se elevara por encima de la dignidad de las mujeres. Pero es importante entender también que esa prohibición no es exclusivo para las mujeres, sino también para, yo diría que el 95, más del 95% de los hombres que están en la iglesia, que no han sido llamados al pastorado, que no han sido llamados porque no tienen el don de la enseñanza. Así que si se siguiera ese pensamiento de la mujer de reclamar ese derecho, entonces tendríamos no solamente a las mujeres, sino a más del 95% de los varones que nunca ejercerán papel de autoridad, porque Dios así lo ha decidido, ni enseñan porque no tienen el don de la enseñanza, en el púlpito público estarían quejándose por la misma situación, ¿verdad? ¿Y por qué? Simplemente porque Dios así lo quiso. Dios así lo determinó. Él es el dueño. No podemos olvidar esto. Él es el dueño de la iglesia. Él es el único que ha establecido las responsabilidades y las ordenanzas para su iglesia. Él es el que dice qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, quién lo hace, porque fue Cristo el que dijo, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Entonces Pablo confirma con la palabra estar en silencio el hecho de que la mujer no debe de enseñar ni ejercer autoridad por encima de los hombres. Entonces la pregunta es, ¿acaso la mujer no tiene dones? Hermanas, pueden contestar esto. ¿Las mujeres tienen dones? Sí, sí que tienen dones. Pero eso no significa de que deben usarlo de, de la manera que quieran, de manera desordenada, sino que Dios es el que regula esos dones.
en cuanto a su funcionalidad en la iglesia, tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces, ¿y qué tal si no hay pastores en la iglesia? ¿Qué hacer entonces? Hace muchos años estuve por allá en una de nuestras asambleas en el Cocuy, en la Sierra Nevada del Cocuy, había una asamblea donde no habían pastores y había una hermana muy capacitada, ¿verdad? Y esa era la gran preocupación. ¿Qué hacer en una situación como esa? Bueno, lo que dice la escritura es que debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies. Eso es lo primero que debe hacer, hermano. Ore al Señor para que le envíe obreros a su mies. Él no se puede contradecir. Si Dios es el Dios de la obra, Él va a levantar hombres, Él va a levantar las herramientas necesarias, los elementos necesarios para él llevar adelante su obra. Amén. Entonces, orar al Señor. Pero aunque sea esa la situación, la mujer no debe de violentar el diseño de Dios. Ahora, ¿dónde puede enseñar la mujer? Bueno, en el ámbito familiar. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Y ustedes recuerdan que la otra vez vimos cuando estuvimos como levantando unas bases para este tema, cómo Dios dio la ley tanto al hombre como a la mujer. ¿Para qué? Pues para que la creyeran, para que la obedecieran, pero también para que la enseñaran. Y este versículo de Proverbios capítulo 1, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Puede la mujer enseñar? Sí. ¿En qué contexto? Primero en el contexto familiar. Enseña a sus hijos, disipule a sus hijos, procure por el bienestar espiritual de sus hijos. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5. Esa es la misma experiencia de Timoteo. Um, perdón, segunda Timoteo, ¿dónde está? 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y está hablando de Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo, la cual habitó primeramente, antes que en Timoteo, en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. La abuela enseña a su hija, luego la hija le enseña a su hijo, y ahí el resultado, un discípulo y un siervo como Timoteo, que fue instruido por mujeres, por su mamá, por su abuela, en casa, en casa. Y en el capítulo 3 versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, en el ámbito familiar, el ámbito familiar. ¿En qué otros ámbitos? Tito capítulo 2 versículo 3. Tito capítulo 2 versículo 3. Las ancianas, y aquí está hablando de mujeres mayores, ¿sí? Porque ahí dice, está hablando de los ancianos, las ancianas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahí dice que son maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, casas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿En qué otro ámbito puede enseñar la mujer? Enseñándole a mujeres más jóvenes, a sus hijos y a mujeres. Muy bien. La mujer puede enseñar entonces, como les decía, pueden evangelizar, pueden predicar el evangelio
a otras personas. Pero hay un caso también en el libro de Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 24. Mira lo que dice. Entonces, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo, ¿en dónde? En la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, uno de ellos mujer, ¿sí? Le tomaron ¿dónde? Aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Una mujer aparte, no en la congregación, no en la sinagoga, no en el púlpito, puede tomar aparte a un varón que exponga la palabra y enseñarle las escrituras, ayudarle a entender las escrituras. Así que la mujer debe de guardar silencio y debe de mantener su postura y no tener autoridad sobre el varón en el contexto de la iglesia reunida, del culto de reunión. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque los versículos que vienen luego son muy interesantes. Ah, pero se me había olvidado algo, la cereza en el pastel. Todas estas cosas que hemos estado estudiando y que ustedes han escuchado tienen que ver con el orden de Dios dentro de la iglesia, dentro de su iglesia. La iglesia de Dios es el pueblo que Dios ha escogido, un reino espiritual para vivir eternamente en su presencia para honra y para su gloria. Amén. De los cuales muchos de nosotros ya somos parte de esa iglesia, de ese pueblo, de ese reino. Y Dios quiere que usted que nos visita, que de pronto no ha entendido de qué se trata, Él quiere invitarle que usted haga parte de esa iglesia, de ese reino, de esa familia. Y yo quiero invitarlo a que hagamos ya un texto en el libro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Entonces, en cuanto al tema de la mujer, continuamos. Dentro de 8 días voy a estar visitándoles, creo, ¿cierto? Y ahí vamos a terminar en la voluntad de Dios. Pero mire, esto es una invitación para usted que nos acompaña hoy. Dice la escritura, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclin vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cerca. Es una invitación que Dios te hace en esta mañana. Ahora estuvimos cantando acerca de una canción que Cristo volverá. Muy pronto, sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Hermanos, es una realidad. Amigos, es una realidad. Cristo regresa pronto por su pueblo, por su iglesia, por su reino. La pregunta es si usted hace parte de ese pueblo.
Dios quiere que mientras sea posible, usted lo busque, usted lo llame, porque Él tiene una salvación para usted. Él quiere salvar su alma. A Él le interesa toda su persona, pero Él está interesado en salvar su alma de un final terrible en el infierno. Esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación con el Dios que le creó, con el Dios que anda a pasos agigantados sobre usted, tratando de hacerle entender que a usted le es necesario venir a Él en humillación, pidiendo perdón por sus pecados y reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación de su alma. Y Él dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Lo que él está diciendo, hay una salvación gratuita para usted. Hay una oferta gratuita de parte de Dios para usted hoy. Y es que venga en arrepentimiento y fe, porque Él quiere salvar su alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Dios quiere que usted haga un pacto con Él. Él quiere hacer un pacto contigo esta mañana. Y lo único que usted tiene que hacer es reconocer su condición de pecado. Reconocer que lo que usted y yo merecemos por nuestro pecado es el infierno. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús se hizo hombre. Él murió en la cruz como el Cordero inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y con ese sacrificio, con esa sangre derramada en la cruz, Él extiende salvación también para usted esta mañana. Y lo único que usted tiene que hacer es creer y aceptar ese regalo gratuito de la salvación que le ofrece hoy. Yo quisiera, cómo quisiéramos acá que en 3 o 4 minutos que yo hablando usted entendiera el plan que Dios tiene para salvar su alma, usted entendiera el propósito de Dios para su vida. Y por eso yo voy a orar por usted en este momento para que Dios, en su misericordia, aclare sus ojos espirituales y usted pueda entender primeramente su condición, pero pueda entender también de que hay un Dios que le ama y que entregó a su Hijo para salvarle. Si usted tiene dudas, puede acercarse a Ramoncito, a los hermanos, a mí, a las hermanas también, y ellos le pueden enseñar el Evangelio. ¿Está bien? Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración. Amado Dios, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos ayuda a caminar conforme a tu diseño. Gracias, Señor, porque ella es clara. Gracias porque cuando nosotros podemos escudriñarla y nos disponemos a obedecerla, ella nos libra del error de adorarte de mala forma, de el error de caminar por caminos que a los hombres parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y te damos gracias, Padre, por tus instrucciones, por tus enseñanzas. Y Padre, queremos orar por estas personas que nos visitan hoy, que son tan valiosas para nosotros, pero mucho más para ti. Te agradecemos por sus vidas, sus familias. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de compartir con ellos esta mañana. Pero te queremos pedir en el nombre de Jesús, para que tu misericordia se extienda a ellos. Padre, que tú tengas compasión de sus almas y que ellos puedan entender realmente el llamado que tú les haces a arreglar cuentas delante de ti. Te agradecemos por Jesucristo, porque Él es la provisión
también para el perdón de sus pecados y para la salvación de sus almas, como lo fue para nosotros. Señor, enséñales, por favor. Dales a entender el propósito que tú tienes para ellos. Rogamos, Padre, por sus vidas. Padre, para que tú los guardes, para que tú les salves, amado Dios, conforme a tu gracia y a tu misericordia, que es grande. Padre, nos quedamos en tus manos, te agradecemos una vez más por este tiempo precioso. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.